Bienvenidos a Calidad para Todos. Soy Jaco. Hoy hablaremos de los sistemas integrados de gestión. Cuando las organizaciones implementan y operan varios sistemas de gestión, a menudo se enfrentan a requisitos, términos y definiciones diferentes y en ocasiones contradictorias. El anexo SL será particularmente útil para aquellas organizaciones que optan por operar un único sistema de gestión, a veces llamado integrado, que puede cumplir los requisitos de dos o más estándares del sistema de gestión simultáneamente. ¿Qué es un sistema de gestión? La Organización Internacional de Normalización ISO define el sistema de gestión como conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. El anexo SL fue desarrollado por la Organización Internacional de Normalización y es el marco para un sistema de gestión genérico y la estructura para todas las normas de sistemas de gestión nuevas y revisadas. Este anexo SL define las reglas para la redacción de un sistema de gestión estándar mediante un enfoque común basado en una estructura de alto nivel. Las normas que posean esta estructura comparten capítulos, cláusulas, artículos y números de artículos, contando con términos, definiciones y textos comunes, donde se insertan las características y requisitos específicos de cada estándar. ¿Qué es una norma de sistema de gestión? Es un modelo a seguir para crear y operar un sistema de gestión. Ahora hablaremos sobre las siguientes normas de sistemas de gestión o estándares. Norma Internacional ISO 9001 del año 2015 es el sistema de gestión de la calidad. Requisitos deben entenderse como obligatorios. Las organizaciones que implementen esta norma tienen la capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables. Entre otros beneficios, entiéndase con esto que no son los únicos. ¿Qué es un requisito legal? Es un requisito obligatorio especificado por un organismo legislativo, por ejemplo, la Ley General de Salud. ¿Qué es un requisito reglamentario? Es un requisito obligatorio especificado por una autoridad que recibe el mandato de un órgano legislativo, por ejemplo, el Decreto Supremo número 00-2017, Ministerio de Agricultura, que aprueba el reglamento de la leche y productos lácteos. Norma Internacional ISO 14001 del año 2015 es el sistema de gestión ambiental, requisitos con orientación para su uso. La aplicación de estos requisitos ayuda a una organización a lograr los resultados previstos de un sistema de gestión ambiental, por ejemplo, la mejora del desempeño ambiental. Estas normas internacionales se aplican a los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que la organización determine que puede controlar o influir en ellos. ¿Qué es un aspecto ambiental? Es un elemento de las actividades, productos o servicios que una organización puede interactuar con el medio ambiente desde el interior de una organización hasta el sistema global. Por ejemplo, una actividad de proceso de lavado y enjuague tiene como aspecto ambiental el consumo de agua, uso de agentes de limpieza, desinfección y también vertido de agua residual. Norma Internacional ISO 45001 del año 2018 es el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Requisitos con orientación para su uso. Esta norma tiene como objetivo principal la prevención de los daños y deterioro de la salud de los trabajadores, así como proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. Las tres normas internacionales mencionadas comparten la denominada estructura de alto nivel, o sea, están divididas en 10 cláusulas.
estructura que no comparte la OSHA 18001 del año 2007, que es el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, que será reemplazada por la ISO 45001 a partir de marzo del año 2018, teniendo hasta 3 años a partir de su publicación para poder migrar. En las normas internacionales como la ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 se utilizan las siguientes formas verbales: debe, indica un requisito obligatorio; debería, indica una recomendación; puede, indica un permiso, una posibilidad o capacidad. Estas 3 normas internacionales de la ISO, que poseen una estructura de alto nivel, están divididas de la cláusula 1 al 3, donde se presenta el objeto y campo de aplicación, las referencias normativas y los términos y definiciones que se aplican para el uso de estas normas, mientras que las cláusulas 4 al 10 contienen los requisitos a utilizar para evaluar la conformidad de estas normas internacionales. Cláusulas integrables en la ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Cláusula 1. Objeto y campo de aplicación. Aparece en las 3 normas internacionales. La intención de la cláusula es definir de forma sucinta, sin ambigüedad, el tema de los sistemas de gestión de calidad ambiental o seguridad y salud en el trabajo, y los aspectos que abarcan, indicando así los límites de aplicabilidad de los sistemas de gestión. No contiene requisitos. Estas normas internacionales son aplicables a cualquier organización, independientemente de su tamaño y tipo y naturaleza. Esta cláusula no debe confundirse con el alcance del sistema de gestión, que lo vamos a ver en la subcláusula 4.3 en otro video. Cláusula 2. Referencias normativas. Solo menciona como referencia normativa a la norma internacional ISO 9000 del año 2015, Sistema de Gestión de la Calidad, Fundamentos y Vocabulario. Y menciona que esta norma para consulta es indispensable para la aplicación del sistema de gestión de calidad. Para las otras 2 normas internacionales no necesitan referencias normativas. Cláusula 3. Términos y definiciones. Con respecto a las normas internacionales ISO 14001 del año 2015 e ISO 45001 del año 2018, se definen en estas los términos y definiciones que se aplicarán, mientras que en la norma internacional ISO 9001 del año 2015 menciona que se aplicarán términos y definiciones que se encuentran en la ISO 9000 del año 2015, Sistemas de Gestión de la Calidad, Fundamentos y Vocabulario. En el próximo video hablaremos de los requisitos integrables de la cláusula 4, contexto de la organización. Así que si te gustó este video, suscríbete y dale un clic a la campanita para que te avise cuando suba un nuevo contenido.